Inés Melchor nos ha regalado una medalla más en estos Juegos Panamericanos que se vienen realizando en Guadalajara y que ya terminan el domingo. Mariano Naranjo, sumamos la quinta medalla. Esta medalla de Inés es de bronce. Así es que suma dentro de una discreta, hay que decirlo así, pues participación peruana, porque se esperaban más medallas. Es la quinta que se logre, recordemos, ¿no? Yulisa Esconseco logró una en bronce, en plata, en la medalla de plata, el segundo lugar en taekwondo. Claudia Rivero lo hizo en bronce junto a Rodrigo Pacheco en dobles. Gladys Tejeda también lo hizo en bronce y esta es la quinta medalla de Inés Melchor, que lo hizo en los 5000 metros planos, con un tiempo de 16:41, lejos de su mejor marca, que es 16 Pero clavado. también hay que tomar en cuenta, Mariano, lo que comentábamos antes de dar inicio al programa, ¿no es cierto? Que ella también ha estado de para Un año entero. Recordemos, pues ella dio positivo en el control de doping, entonces pues estuvo suspendida. Entonces, si tomamos en cuenta esto, pues también vale resaltar su participación, ¿no? Bueno, ha sido un buen retorno, por ahí se esperaba un poco más de ella. El primer lugar correspondió a Marisol Romero de México, que hizo 16:24, y la brasileña Cruz da Silva hizo 16:29. La otra peruana que también participó en esta competencia pues fue Wilmarisa Pana, que quedó pues dentro de los 10 primeros lugares, Chichi Casanova. Pero como seguimos diciendo, los peruanos no están teniendo una buena participación. Jorge McFarland, por ejemplo, en los 110 metros con vallas tampoco pudo clasificar a las semifinales. Chiquito Segarra ya había sido eliminado en judo. Germán Velasco también pasó lo mismo. Es decir, la participación peruana no ha sido buena. Pobre, muy pobre en realidad. Y como decíamos, el Perú entero, nosotros como periodistas deportivos, muy preocupados en este tema, sobre todo también, Mariana, teniendo en cuenta el gran número de deportistas que ha ido a Guadalajara representándonos, vistiendo nuestra camiseta. Por la gran cantidad de deportistas, pensamos que de pronto íbamos a conseguir, a tener muchas más opciones, ¿no es cierto? Y ojo que hay algo importante que decir, ¿no? Que cuando se hizo la presentación de los deportistas, fueron los propios dirigentes de esta delegación que dijeron: Perú está en posibilidad de conseguir 15 medallas. Me pregunto, cuando lleguen, regresen, se haga un análisis, porque hay mucho análisis que hacer dentro, de los cuales no nos hemos olvidado, por ejemplo, lo que pasó con el squash. Tienen que decir y dar una explicación qué fue lo que pasó con Perú en estos Juegos Panamericanos. Total, por ejemplo,